Buenas tardes, bienvenidos a esta videoclase sobre el proyecto de articulación que hemos encarado entre la materia de Historia y Geografía Socioeconómica de América, Argentina y el NOA con la profesora María Inés Dambolena y la práctica profesionalizante que me tiene a mí y a la profesora Gabriela Subelsa a cargo. Paso a comentarles un poco cuál es la idea, ¿sí? Vamos a poner en modo presentación. El proyecto con el que vamos a trabajar es las ecorregiones que ustedes están viendo con la profesora María Inés, y lo vamos a relacionar con los atractivos turísticos de la provincia. Especialmente vamos a trabajar con lo que son los parques nacionales que tenemos en Salta, que son 3, ¿sí? Parque Nacional Los Cardones, Parque Nacional Baritú y Parque Nacional El Rey. El objetivo de trabajar de manera articulada es que ustedes puedan ver cómo todos los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de la cursada están relacionados a lo que hace a la actividad turística y sobre todo en lo que hace a la práctica profesionalizante. Y otro de los objetivos es, a través de la actividad que la profesora María Inés les va a proponer, ustedes puedan poner en valor las técnicas de guiado y presentación y selección de la información que ya hemos visto desde el inicio de la cursada. Ahora les abro esta presentación. Muy bien. Esto es a modo de repaso, ¿sí? Para que podamos tener frescos los conocimientos acerca de la información turística, que es la que nosotros vamos a compartir con los visitantes. Habíamos visto desde el inicio de año que teníamos dentro de dentro de lo que es el personal de contacto, ¿sí? En destino, tenemos por una parte al informante turístico y por la otra parte al guía de turismo. Ambos son embajadores de la cultura a la que representan, del destino al que representan, ¿sí? Pero cada cual va a tener sus particularidades que ya ustedes han leído y que de todas formas vamos a retomar aquí. ¿Qué cosas tienen en común? ¿Sí? Sobre todo en este tema de lo que es la información turística. Toda información que nosotros brindemos a los estudiantes ha de ser veraz, es decir, que esa información tiene que ser cierta. Yo no puedo proporcionar datos de los cuales o no estoy segura de que sean ciertos o que no haya sido obtenida de una fuente fidedigna, de una fuente oficial, ¿sí? Y otro rasgo muy importante de la información turística es que la misma tiene que estar siempre actualizada. Yo no puedo brindar datos, por ejemplo, de horarios de museos o de días de visitas a museos o algún atractivo que yo no haya corroborado hace poco tiempo, ¿sí? Esta base de datos oficial con la que van a trabajar tanto los informantes como los guías tiene que ser actualizada periódicamente, ¿sí? Hemos visto que el informante tiene sus particularidades y tiene un manual del informante a donde va a poder checar esta información, ¿sí? ¿En qué se diferencian o más bien a qué se aboca cada uno de estos perfiles, ¿sí? En lo que hace el informante turístico, la información que va a brindar es una información práctica, son datos precisos, es una interacción más momentánea, ¿sí? Más corta en el tiempo, diferente a la relación que establece un guía con su grupo. El informante turístico se va a encontrar en los lugares hacia donde llegan los turistas, ¿sí? Por ejemplo, en el aeropuerto, en los accesos a las ciudades, en las terminales y en las oficinas de información que haya dispuesto el Ministerio o Secretaría de Turismo de ese destino. Este personal está fijo en el lugar, ¿sí? Y como les decía, va a brindar esta información que es de carácter meramente práctico. ¿Qué cosas le pueden preguntar al informante turístico? Bueno, le van a preguntar, por ejemplo, acerca de restaurantes, acerca de agencias de viajes, de alojamiento, ¿sí? Todo lo que hace a los servicios turísticos. Así también el informante puede orientar al turista acerca de los recorridos o los circuitos y atractivos para realizar en la ciudad o en la provincia. En el caso del guía de turismo,
La información siempre va a estar orientada al grupo. Recordemos que una de las cualidades que tiene que tener el guía del turismo es poder darse cuenta rápidamente, observando a los integrantes del grupo que le ha tocado guiar, si es que estos están interesados en la forma en la que él está presentando la información sobre un recorrido o sobre un atractivo, y en base a eso tiene que tomar hacia ese lugar. O si es que ve que el grupo se encuentra aburrido, disperso, que no le interesa la información que el guía está compartiendo, tiene que utilizar o apelar a otros recursos, ¿sí? Esta información que el guía va a compartir con el grupo de turistas tiene que ser una información entretenida, una información que el grupo le interese oír, ¿sí? El grupo de turistas no está para oír una exposición, una lección sobre historia, sobre geografía, no. Quiere ser partícipe de las cosas más importantes o más representativas del lugar que esté visitando. Como vimos nosotros en la ley provincial de guía de turismo, ¿sí? Las funciones que un guía va a desempeñar están relacionadas a la recepción del turista, su acompañamiento y orientación mientras se encuentra en el destino y, por supuesto, la transmisión de información, que es lo que nosotros estamos analizando en este momento. También hemos visto cómo ha de presentarse esa información al grupo de turistas, ¿sí? Vimos que hay ciertas pautas que van a hacer que nuestra exposición sea ordenada, ¿sí? La manera en la que presentamos esta información siempre debe ser ordenada. Por eso se habla de que hay momentos, ¿sí? En el guiado. Un momento es el inicio, el momento durante el guiado, que va a estar relacionado con las paradas que ya están estipuladas, y la finalización del recorrido, ¿sí? En estas tres etapas, el guía tiene que saber administrar qué información corresponde a cada cual, ¿sí? En el inicio, por ejemplo, y todo esto ustedes lo tienen en la teoría, en el inicio, el guía lo que va a hacer es, además de la presentación propia, de la presentación de algún colega si trabajaran en equipo o del chofer, por ejemplo, tiene que presentar el recorrido o presentar el circuito o el atractivo que van a ver, comentar generalmente a qué hora se inicia, a qué hora se termina, dar las pautas de comportamiento, algunas recomendaciones. Eso siempre ha de hacerse al inicio. De nada sirve que yo dé las pautas de comportamiento cuando ya está terminando el recorrido, ¿sí? Por eso vamos a marcar siempre estos tres momentos. También, bueno, durante el recorrido yo no puedo ir hablando y guiando. ¿Esto qué ocasionaría? Que solamente las personas que están cerca mío puedan oírme, más allá del tono de voz que yo utilice, ¿sí? Si estoy con un grupo de 30 personas, solamente me van a oír las 5 que estén alrededor mío, ¿sí? Si yo hablo mientras voy caminando. Por eso decimos que las paradas siempre tienen que estar establecidas, ¿sí? Cuando se hace el guión de guiado, ya se establecen esos lugares a donde nos vamos a detener y a dónde vamos a brindar la información. Esa información ya ha sido seleccionada también previamente, ha sido cotejada, sabemos que lo que estamos diciendo son datos certeros, ¿sí? Y hacia el final se suele dejar las consultas del grupo, las preguntas, se dejan para responder al final, además de, por supuesto, agradecer, invitar al turista a que nos vuelva a visitar, que nos vuelva a elegir, ¿sí? Eso habla de la forma que nosotros queremos que el turista regrese a la ciudad, ¿sí? La manera en que tenemos de invitarlo a rehacer su viaje, y también hemos hablado y hemos visto en otras clases que Salta es una de las ciudades que tiene mayor número de visitas, ¿sí? De repitencia de visitas. El turista no viene una sola vez y no viene más. El turista que viene a Salta por lo general se queda entre 3 y 4 noches y repite su estadía, ¿sí? Es un cliente que está muy fidelizado, ¿sí? Muy fiel al destino. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a guiar es que la información tiene que ser, yo tengo que cerciorarme de que todos los integrantes del grupo han logrado oírme, ¿sí? No puedo compartir información con algunos y con otros no. Esto va a estar relacionado con la ubicación y la forma en la que yo voy a dar la información. Pero sí tengamos en cuenta que no puedo ir adelante hablando con un grupo y dejando al resto segregado, ¿sí? Tampoco tengo que hacer diferencias adentro de mi grupo de turistas, ¿sí? Puede suceder que yo tenga más afinidad con unos o con otros, o que tenga algunas cosas en común con algunos turistas, como por ejemplo, no sé,
haber vivido en una misma ciudad o hablar un mismo idioma. Sin embargo, la información oficial que hace al guión de guiado tiene que ser compartida y yo tengo que cerciorarme de que todos los integrantes del grupo me han escuchado y han comprendido lo que yo les estoy contando. También debe ser presentada la información de una manera lógica. ¿Qué quiere decir esto? Hay una secuencia de presentación de la información y esto es lo que vamos a poner en práctica nosotros acá con nuestro proyecto y con la profe María Inés, ¿sí? María Inés ha trabajado con ustedes las ecorregiones de Salta, ¿sí? Y específicamente hemos decidido trabajar lo que son los parques nacionales de Salta, ¿sí? Ustedes van a trabajar en grupo, ya la profe les va a explicar. Ustedes van a trabajar en grupos de a dos y van a elegir o se les va a asignar un parque nacional. Si yo tengo que respetar un orden de presentación de la información, que es el que ustedes tienen en la teoría, pero que de todas formas vamos a repasar, en la cual lo que va a hacer este orden es guiar mi exposición, tanto para una exposición en este sentido en la materia, como también cuando yo estoy guiando, ¿sí? No puedo comenzar a guiar, por ejemplo, y hablar un poco de la historia, y después pasar y hablar de arquitectura, volver a la historia, hablar de la actualidad, decir por qué se llama así. No, todo ha de seguir un orden lógico, lo cual no quiere decir que esa sea la única manera, como por ejemplo, o lo que se suele hacer generalmente es hablar la generalidad del atractivo, hacer mención a la historia del atractivo y a la actualidad de ese atractivo, ¿sí? Esto no quita que yo puedo empezar por la actualidad, luego pasar a la historia y luego a las generalidades. Lo que sí me piden es no mezclar, porque si yo voy de un punto a otro, el turista se va a confundir, ¿sí? No va a saber si estoy hablando, si antes se llamaba así, si ahora se llama así. Entonces, tengo que tratar de presentar esta información de una manera clara, de una manera lógica y secuencial, ¿sí? En el caso específico del proyecto que vamos a trabajar y que ustedes van a trabajar para presentar, me parece que lo más conveniente sería ordenar la información siguiendo estos lineamientos que yo les propongo, ¿sí? Para empezar, por supuesto, el nombre del parque nacional que les haya tocado, la ubicación geográfica de ese parque nacional, la ecorregión a la que representa el parque, ¿sí? Puedo definir allí qué es una ecorregión, y bueno, y hacer mención a qué ecorregión ese parque está tratando de proteger, ¿sí? Por supuesto, también tengo que hacer mención a las características ambientales del lugar, ¿no? Tengo que definir las especies de flora y fauna más representativas de ese parque nacional. Finalmente, puedo incorporar la información práctica, lo que nosotros llamamos información práctica. ¿En qué momento se puede visitar ese parque? ¿Está abierto todo el año a visitantes? ¿Qué senderos tiene para visitar? ¿Cuáles son las restricciones o recomendaciones que se dan para las visitas turísticas? ¿Sí? Entonces, dejamos la información práctica para el final de sus exposiciones. Y al inicio de la exposición dejamos en claro absolutamente todo lo que respecta a el análisis de investigación que ustedes hicieron previamente, ¿sí? Eso como un apartado en lo que hace a este trabajo en particular. Pero ustedes bien saben que siempre que estemos presentando un atractivo, un recorrido, un circuito, tenemos que seguir este orden lógico de presentación de la información. Otra cosa importante y que nunca debemos olvidar es que los términos técnicos que utilizamos para definir un objeto, para definir lo que sea que estemos compartiendo con el turista, nosotros tenemos que aclarar. No puedo decir el término técnico y continuar con mi exposición, ¿sí? Continuar con mi guiado. Tengo que decir, si voy a definir, por ejemplo, no sé, por darles un ejemplo, ¿sí? Relacionado con el tema que estamos tratando aquí. Si ustedes van a decir que la Taruca es un monumento natural de Argentina, y solamente digo eso, no estoy brindando ninguna información, porque no todas las personas van a estar al tanto de qué es una taruca y de qué es esa categoría de monumento natural, ¿sí? Entonces tengo que decir, muy bien, la taruca
es una corzuela, ¿sí? Está protegida por leyes nacionales y se considera que su grado de protección tiene que ser tan alto que el animal ha tenido que ser nombrado un monumento natural, ¿sí? Para asegurar su reproducción y su conservación. Tengo que dar la información, tengo que no solo hacer mención al término técnico, sino que tengo que explicarlo, siempre teniendo en consideración al grupo que me está escuchando, ¿sí? No es lo mismo, ustedes lo saben, no es lo mismo guiar a niños que guiar, por ejemplo, a un grupo de expertos en un tema, ¿sí? Si yo sé que voy a tener un guiado voy a ir a un parque nacional y voy a tener un guiado con estudiantes de biología, por supuesto que mi guión previo, mi investigación previa, va a estar centrada en temas más relacionados con la biología, ¿sí? Si voy a guiar dentro de un parque nacional a un grupo de niños, bueno, entonces mi guión va a estar volcado más hacia lo que son aspectos no tan técnicos del guiado, sino más bien, no sé, voy a poder contar leyendas de los animales, historias de los animales, ¿sí? Siempre voy a tener que adecuar mi discurso al público que me está oyendo. En cuanto a esto que dice acá de generalizar las fechas, también recordemos que las personas no nos están oyendo para aprender una lección, ¿sí? Nos están oyendo porque les interesa conocer. Entonces yo no puedo decir, el Parque Nacional El Rey fue creado tal día, específicamente día, mes y año. Nadie se va a acordar de eso, ¿sí? Sí, por supuesto puedo decir el año, pero siempre tengo que tratar de generalizar las fechas. Las personas no van a recordar las fechas cuando el guiado haya terminado. En cuanto también a lo que es la presentación de la información, y este punto es muy importante resaltarlo, recordarlo, ¿dónde me ubico yo para brindar la información? ¿Sí? Tengo que estar siempre de espaldas al atractivo que estoy presentando, lo cual significa que tengo que estar de frente a mi público, ¿sí? Mi público tiene que estar, yo tengo que ubicarlo en semicírculo, en media luna, para que de esa manera todos puedan verme y si el atractivo es, por ejemplo, un edificio o en el caso de un parque nacional fuese, no sé, un árbol, yo tengo que ubicarme delante de ese atractivo, de espaldas, y de esa manera no tapo la visibilidad y el grupo puede verme a mí y puede ver detrás mío al atractivo. Recordemos también que es importante que las descripciones siempre se hacen de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿sí? No puedo ir y venir por todo el atractivo diciendo, por ejemplo, en el árbol, las raíces, después pasar a la copa, después volver al tronco, ¿sí? Tengo que hacerlo de una manera ordenada. Recordemos esta presentación secuencial de la información, ¿sí? En el caso de que el atractivo fuera pequeño, por ejemplo, voy a mencionar, no sé, una especie de flor que hay en el Parque Nacional. Si yo me pongo delante de la flor, por supuesto la voy a tapar con mi cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ubicar siempre al grupo, siempre tengo que favorecer la visión de la gente a la cual estoy guiando y yo ubicarme a un costado del atractivo que estoy presentando, ¿sí? Recordemos estos tips que son importantes, que ustedes ya los vieron en la teoría, pero que no está de más traerlos a colación. Y algo que no está acá escrito, pero que en este momento recuerdo, es la importancia de siempre decir la verdad de lo que sabemos. Si un turista nos hace una pregunta sobre algo que nosotros no conocemos, o quizás sí conocemos y en ese momento nos hemos olvidado, ¿sí? No tenemos que mentir. Todos somos humanos, los guías no somos robots, es decir, que podemos olvidarnos algunas cosas o algunas cosas podemos directamente ignorarlas porque no las sabemos, porque nunca antes nadie nos había preguntado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es comprometerme a buscar esa información y a brindársela al turista o al grupo una vez finalizado el recorrido, ¿sí? Esto es muy importante. Suele pasar que a veces el guía, por no decir no sé, incurre en información que es inexacta, ¿sí? Está faltando a la ética,
y está faltando a la verdad, ¿sí? Porque está dando, por cierto, algo de lo cual no tiene conocimiento de que así sea realmente. Entonces hay que aprender a decir, no lo sé, pero lo voy a averiguar, ¿sí? Recordemos eso que es muy importante. Seguimos. Ay, perdón. La información que el guía va a brindar, analizando un poquito más, ¿sí? Va a ser práctica, que es un poco relacionada también a lo que ya vimos que hace el informante turístico, ¿sí? Horarios, precios, días de apertura, pero también el estado de las rutas, a dónde puede ir a cambiar moneda extranjera, servicios turísticos, servicios de salud, ¿sí? Entonces, toda esta información práctica el guía la tiene que conocer, tiene que estar al tanto. No puedo salir a guiar sin haber ni siquiera leído o haberme informado sobre lo que ocurrió ayer, sobre si hoy, por ejemplo, hay paro de colectivos, sobre si los bancos están abiertos, ¿sí? El guía tiene que estar siempre permanentemente informado acerca de lo que ocurre en su entorno, porque es en su entorno donde se desempeña laboralmente, ¿sí? La información, esta general, como le llaman acá, es la que hace al guión, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a compartir con nuestro grupo. Bien sabemos que esta información puede ser de carácter histórico, geográfico, artístico, de folclore, de arquitectura, de religión, de costumbres, de tradiciones. El guía tiene que ser un especialista en todo esto y como les decía recién, recordemos que no está mal no recordar algo, no saber algo. No porque el guía tenga que saber todo esto significa que tiene que tener un doctorado en cada una de estas ramas del saber. No, pero sí tenemos que estar formados permanentemente, siempre actualizando nuestros conocimientos, siempre actualizando nuestro guión de guiado, que es desde de donde nosotros como guías estudiamos, ¿sí? Cuando vamos a hacer un recorrido, tenemos que conocer previamente todo acerca de ese recorrido, lo máximo que podamos llegar a recordar. Siempre que brindemos la información al turista, vamos a tener en nuestra mente todos estos conocimientos, ¿sí? Quizás de manera muy general, pero lo vamos a tener a todo. Cuando guiamos, no decimos toda la información que hemos investigado, ¿sí? Nuestro cerebro va a seleccionar información, ya sea porque nos fue más fácil aprender algún dato, porque está más relacionado con las cosas que nos interesan, o como les dije al inicio, porque sabemos que el grupo es un grupo, por ejemplo, de biólogos, entonces yo voy a prestar especial atención a cuando esté preparando, repasando mi guión, a todos los datos relacionados con la naturaleza del lugar, por ejemplo. Y la forma en que se comparte la información hoy en día en nuestra profesión es a través de los idiomas, ¿sí? Ya el guía que solamente habla español es un guía que está en desventaja con respecto a otros, ¿sí? Al guía que habla inglés, pero ya no solamente nos basta con hablar inglés. Por eso ustedes en la carrera, además de inglés, tienen francés, tienen portugués, ¿sí? Yo tengo que poder expresarme y poder compartir mi conocimiento en la mayor cantidad de idiomas que pueda e incorporar también, ¿por qué no?, lenguaje de señas para las personas que tienen alguna dificultad en la audición. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el guía a la hora de ejercer, ¿no?, su profesión? Por un lado, el turismo siempre es encuentro con el otro. El turismo siempre busca que tanto el visitante como la comunidad receptora cambien después de haberse producido ese encuentro. Este cambio, por supuesto, de manera positiva, ¿no? Aprendiendo sobre el otro, aprendiendo sobre las costumbres del otro, ¿sí? Aprendo cómo tratar con un otro cultural que es diferente a mí. Y en ese mismo sentido, una revalorización de mi propia cultura. Si yo soy el anfitrión, si soy el que está recibiendo, voy a revalorizar mi cultura aprendiendo sobre ella. Por ejemplo, antes de guiar, voy a investigar un montón sobre patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué es? ¿Cómo se representa? ¿Qué cosas podrían incluirse allí? ¿Sí? Y por supuesto también la otra pata, sin la cual el turismo no podría ni siquiera existir, que es el medio ambiente, ¿sí? Que es la preservación de la naturaleza.
¿sí? Esos son los objetivos que un guía persigue, ¿sí? Es a lo que siempre se tiende, al entendimiento cultural con el otro, a la revalorización de mi propia cultura y a la conservación y preservación del medio ambiente que es el que nos hospeda, ¿no? Que es donde nosotros estamos ejerciendo nuestra actividad. Es por ello que también es importante siempre en este punto, cuando el guía de turismo comenta o da las pautas de comportamiento, tiene que hacer hincapié en cuál es el comportamiento aceptado. Por ejemplo, en un parque nacional, cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son las cosas que no se pueden hacer dentro de un parque nacional. ¿Sí? Si hay fumadores en el grupo, se les va a pedir que por favor durante la estadía en todo el parque nacional se abstengan de fumar, se va a indicar los lugares para dejar la basura, ¿sí? Se va a repetir a las personas que está prohibido llevarse una muestra de plantas, una piedra, un animal, por pequeño que sea. Ese pequeño cambio, eso, lo que el turista toma, siempre representa una degradación de este medio ambiente, que es lo que se está intentando proteger. Bueno, esto les va a servir a ustedes para su trabajo, no solo para la presentación que tienen que hacer, sino también para algunas actividades específicas que ya vamos a ver a continuación, que tienen que desarrollar dentro de lo que es la materia de práctica profesionalizante, ¿sí? Para guiar dentro de un parque nacional, nosotros tenemos que cumplir con ciertas disposiciones que ya están en vigencia, ¿sí? El Parque Nacional, por supuesto, es un territorio, como bien lo dice su nombre, que depende de la Administración Nacional. Por más que esté en el territorio de la provincia, es el gobierno de la nación, a través de la Administración de Parques Nacionales, quien dictamina las leyes de conservación y de uso, ¿sí? Turístico, en este caso, del Parque Nacional. ¿Quiénes pueden guiar dentro de un parque? Sí o sí tiene que ser un profesional de la actividad, ¿sí? Tiene que tener el título de grado. Bien pudiera ser un técnico o un licenciado en turismo, ¿sí? Esta persona tiene que inscribirse además en un registro que está habilitado para tal fin. No basta con que yo sea licenciada en turismo, vaya con mi grupo y pretenda entrar a un parque nacional. El guardaparques no me lo va a permitir, ¿sí? Yo tengo que tener una credencial que me habilita, que da fe de mis conocimientos, ¿sí? No solo mi título de grado, sino de mis conocimientos acerca de ese parque nacional, ¿sí? Tengo que exhibir esa credencial y es la manera en la cual puedo ingresar al parque. Una vez adentro del parque, yo no puedo ir con el grupo de turistas por todos los lugares del parque que a mí me plazca o que al turista le plazca conocer, ¿sí? Tengo que respetar los senderos, las zonas, los circuitos que ya han sido habilitados, ¿sí? ¿Qué se tuvo en cuenta para habilitar estos senderos? Bueno, la capacidad de carga, si es que por la zona transitan animales, ¿sí? Si es que son caminos que ya existían, caminos preexistentes, ¿sí? Y también recordemos que dentro de los parques nacionales viven comunidades que ya estaban allí antes de que ese parque nacional se creara. Entonces, conviven las comunidades con las comunidades de humanos, con las comunidades de plantas y de animales. Todo eso el guía lo tiene que saber y lo tiene que respetar. Hay una disposición, ¿sí? Que es la que ustedes van a analizar para los trabajos, que va a clasificar a los guías. Nosotros vimos que en la provincia de Salta, con la ley 7404, bueno, que se dice que es un guía de turismo y se hace una pequeña clasificación, ¿sí? Esta clasificación que estamos viendo en pantalla es la clasificación de la reglamentación de parques nacionales, ¿sí? Y lo va a dividir en guías de turismo, que podríamos ser nosotros, ¿sí? Si hubiéramos gestionado esta habilitación, o guías de sitio, que son las personas que específicamente, como les decía yo, pertenecen o viven en esas comunidades que están dentro de los parques nacionales, guías de actividades de trekking y montaña, que van a tener un cierto grado de especialización para poder ejercer actividades terrestres como, por ejemplo, cabalgatas, no me acuerdo la otra, bicicleta, ¿sí? Que también se puede hacer dentro de los parques, o actividades en cuerpos de agua, ¿sí? Esta es la clasificación a nivel nacional
para trabajar dentro de un parque nacional. Yo tengo que elegir una de estas clasificaciones y en esa me van a habilitar, ¿sí? No me van a habilitar para realizar todas estas actividades. Bueno, esto es lo que ustedes van a trabajar para la práctica. En cuanto a lo que son las actividades propiamente de la materia, ¿sí? Vamos a leer la reglamentación que es del año 2019, que es la reglamentación 197, yo se las voy a compartir en plataforma para que ustedes la puedan leer y analizar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esa reglamentación? Vamos a investigar. Esta investigación sobre las actividades turísticas que cada parque nacional permite en su territorio, ustedes sí la van a presentar en el recurso que van a elaborar en parejas, ¿sí? Vamos a incluir esas actividades que se pueden hacer, porque en algunos parques nacionales se van a poder hacer algunas actividades y otras no. Entonces vamos a investigar qué permite cada uno de los 3 parques que tenemos en Salta, ¿sí? Una vez que hayamos hecho esta investigación y que ustedes hayan leído la reglamentación, vamos a elegir, y para trabajar exclusivamente dentro de la práctica, ¿sí? Una de esas actividades que se puede hacer dentro del Parque Nacional Los Cardones, por ejemplo, trekking, ¿sí? Y la vamos a relacionar con la clasificación de los guías que acabamos de ver, ¿sí? Entonces vamos a ver, si en el Parque Nacional Los Cardones se puede hacer trekking, el tipo o la clase de guía que la puede llevar adelante es el guía especialista en actividades en TIR, ¿sí? Voy a hacer ese análisis, ¿sí? Voy a ver con detalle a qué me habilita esa reglamentación, cuáles son las funciones que el guía tiene que cumplir y los conocimientos que sí o sí tiene que tener y los materiales con los que también tiene que contar no solo el guía, sino las personas que van a hacer la actividad dentro del Parque Nacional, ¿sí? Esto va a ser una manera de articular la ley y aplicarla a lo que efectivamente sucede en nuestros parques nacionales. Y para finalizar, ustedes van a participar en un foro de reflexión sobre la relación que existe entre turismo y parques nacionales, ¿sí? No pensemos en el turismo como algo que va a menoscabar, ¿sí?, la integridad del parque nacional, porque muy lejos de ello, todo lo que es la legislación turística y la legislación de parques nacionales, lo que hace es ver en el turismo realmente una herramienta de cambio, de potenciación, de difusión de la importancia de los parques nacionales para la conservación de las especies y de las ecorregiones. Muy bien, eso es todo por ahora. Hasta luego.